Si bien la Biblia está llena de riquezas incomparables, uno de mis pasajes favoritos es el Salmo 139. Y dentro de este salmo hay dos versículos muy especiales, versículo 16, versículo 17, que nos dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y luego entonces se maravilla diciendo: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Dios te bendiga en este día, amado hermano, amigo, que nos escuchas, que nos ves a través de las redes. Damos las gracias a Dios por tu vida. Damos gracias a Dios por la forma en que bendice tu vida a través del podcast de la Iglesia Buenas Nuevas. Te invitamos a que, si este espacio está siendo de bendición para tu vida, que compartas con otras personas que necesiten esa palabra de Dios, esa palabra de aliento, esa palabra de afirmación que muchas veces necesitamos las personas. Y en el día de hoy me hago acompañar de una persona muy especial que está involucrada en todo este tema de capacitación, de formación. Es parte de nuestro ministerio de la Buena Cosecha, ministerio de la Escuela Dominical, y es nuestra querida hermana Cristina Camacho. Hola, Dios te bendiga. Amén. Igual, gracias por la oportunidad de estar aquí en este día compartiendo con ustedes. Y en el día de hoy tenemos un tema especial para cada uno de nosotros, porque es vital que nosotros podamos saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y esa es más o menos la idea que queremos traer a nuestros amados hermanos y amigos en el día de hoy. Así es. Así es, y como dice, es importante saber quiénes somos porque esto nos va a ayudar a comprendernos y a entendernos mejor. Muy bien. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, ese Salmo 139, esos versículos, donde nos habla acerca de la forma en que Dios nos conoce desde antes de que nosotros naciéramos, de que nosotros existimos por una decisión divina. Nosotros existimos por una decisión del Señor, porque muchas personas comienzan a formarse en el vientre de la madre, pero no terminan de llegar a la vida, no terminan de llegar al mundo. Exacto. Entonces, en el caso nuestro, sí. Y por eso entonces el salmista dice que nosotros fuimos formados, cada detalle de nosotros fue formado por la decisión, por la voluntad de Dios, cómo Dios vio lo que íbamos a hacer. Y cuando nosotros entonces vemos la existencia humana, cómo es nuestro organismo, cómo somos, pues no podemos hacer más que precisamente maravillarnos de la misma manera que se maravillaba el salmista de la grandeza de Dios. Amén, así es, Heidi, así es. Dice que nuestro embrión vieron sus ojos, ¿verdad? Y que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas. Y cuando habla de esa formación, o sea, podemos ver que Dios formó todo en nosotros, que nos hizo únicos, especiales, exclusivos. Yo no soy igual que Heidi, Heidi no es igual que yo. Aún vemos en relaciones de gemelos que hay identidades, carácter, personalidad totalmente diferente. Así es. Pero entonces yo me pregunto, porque nosotros nos podemos encontrar con dos extremos. En la vida muchas veces nos encontramos con ciertos extremos. Bueno, pues significa eso que yo soy perfecta, que yo soy perfecto, porque hay algunas ocasiones en que nosotros
solo vemos nuestras bondades. Lo Sí. único que vemos en nosotros son las bondades y no, y Dios me hizo perfecta, yo soy maravillosa. ¿Es eso lo que nos quiere decir el salmista aquí? No quiere decir eso. Y para confirmar eso, vamos a ir a Romanos 12, del 3 al 5, donde, ¿verdad? Pablo hablando dice, digo pues que por la gracia que me está dada a cada cual entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos manda a pensar de nosotros, a entrar en ese pensamiento de saber quién soy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, porque como dices, no todo es perfección. Dios hizo debilidades en nosotros también, porque esas debilidades son donde Él va a bastarse en su gracia con nosotros. Entonces, aquí vemos a Pablo, ¿verdad? Diciendo, no tengan más alto concepto, sino piense de sí mismo con cordura. ¿Cuáles son esas cosas que usted tiene que son fortalezas y cuáles son esas que son debilidades? Porque entonces esto nos va a ayudar a conocernos y a comprendernos. Sí, si bien es cierto que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, como dice la misma escritura, pues el pecado ha distorsionado esa imagen que Dios Totalmente. hizo, puso en nosotros. Entonces, de esa misma forma que tenemos muchas bondades, muchas virtudes, pues también vamos a tener algunos elementos en nuestras vidas, algunos detalles que vamos a necesitar trabajarlos con el tiempo para que esas cosas que no están acorde a como Dios quiere que estén, Exacto. aquellas cosas que no van a contribuir al propósito de Dios en nuestras vidas, entonces podamos identificarlas y podamos trabajarlas. Así es, así es. Y como dices, cuando me conozco, entonces puedo trabajar esas debilidades. Una pregunta muy importante que creo que cada uno de nosotros debemos hacer y que resulta muy difícil en algunas ocasiones responder es ¿quién soy? Y cuando vamos a una entrevista de trabajo, vamos a lugares que nos dicen, ¿cómo usted se define? Y uno se queda como, ay, me encontré conmigo. ¿Cómo me defino? Sí, a veces es difícil hablar acerca de uno mismo. Yo soy de esas personas que realmente hablar de ti mismo como que, wow, que yo, como que mejor que hablen los demás, pero sin que nos vayamos a un punto de jactancia, Exacto. sin que nos vayamos a un elemento de jactancia, nosotros debemos conocernos. Yo debo saber quién soy, cómo soy, Exacto. porque si yo no me conozco, entonces no tengo manera de aquellas cosas que necesito trabajar en mí, Exacto. trabajarlas. Así mismo, totalmente. Y por eso en esta mañana vamos a estar hablando del FODA. El FODA, ¿verdad? Es un sistema que se puede aplicar para las empresas y que lo analizan para ver dónde está la empresa, en qué punto, ¿verdad? Dónde están esas fortalezas, esas oportunidades y esas debilidades y amenazas, pero que lo podemos aplicar en nuestras vidas para nosotros analizarnos, para nosotros ver dónde estamos, para ver, como dice Heidi, esa parte, qué puedo mejorar, porque aquello que no se mide no se puede mejorar. Entonces yo puedo estar toda la vida luchando con debilidades que a lo mejor no he identificado, pero que si la identifico puedo mejorarlas y trabajarlas. Son esas situaciones que a veces, por ejemplo, nosotros mismos nos preguntamos, oye, pero ¿por qué a mí siempre me pasa esto? ¿Por qué yo siempre reacciono de esta manera? ¿Por qué suelo sentirme de esta forma? Y son detalles de nuestra vida que nosotros necesitamos conocer, Totalmente. necesitamos trabajar. Así es. Y cuando hablamos de fortalezas, entonces vamos a empezar por las fortalezas. ¿Cuáles son esas cualidades, esas competencias de las cuales yo puedo sacar oportunidades? Porque cuando nos conocemos, entonces vemos en qué somos buenos y podemos sacarle ventaja a esa parte. Y podemos enfocarnos, ¿verdad?, en un versículo que me gusta mucho, que es el de Job 1:8. Y vemos al Señor, ¿verdad?, hablando de su siervo Job,
Pero cuando vemos en este versículo, el Señor no está hablando en realidad de dones y talentos en sí de la palabra en Jod, sino está hablando de competencias y de cualidades en Jod, porque Él le dice, ¿verdad? Y leemos en el versículo Jod 1:8. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos ahí competencias que Jod tiene en esa descripción que el Señor hace. Y cuando nosotros nos topamos con esas fortalezas, podemos decir, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿En cuáles cosas yo puedo sacar ventaja? Y una de ellas puede decir, bueno, yo soy bueno haciendo manualidades. Ya usted sabe que usted con las manos, ¿verdad? Es bueno, entonces puede hacer cosas. Y cuando se dé la oportunidad en un lugar que usted diga, ah, no, pero yo puedo levantar mi mano porque ahí yo soy bueno. Conocer esas partes nos va a brindar, como dice aquí en el FODA, oportunidades. Oportunidades de usted poder desarrollar esas áreas en las cuales usted es bueno. Entonces, por eso debemos hacer ese listado, ese FODA en nuestra casa. Yo voy a hacer ese análisis a mi vida, esas fortalezas, cuáles soy. Soy bueno hablando con las personas, entonces voy a desarrollar esa área en relaciones personales, en capacitando, ¿verdad? Entonces, conocer esas fortalezas nos van a ayudar a generar oportunidades. Ok, pero entonces a veces, yéndonos a ese tema de las fortalezas, a veces nosotros como que nos empeñamos en querer desarrollar un talento o una capacidad que no la tenemos. O sea, yo, por ejemplo, no soy buena cantando. Exacto. Yo no quieran escucharme cantar. No es que sea tan mal así, pero yo mi don no es cantar. Exacto. Pero a veces entonces nosotros deseamos tanto tener un don, un talento específico, que insistimos e insistimos en querer utilizarlo, en querer trabajarlo, en querer mostrarlo a los demás. Entonces, mientras nosotros estamos tratando de aprender, de formar algo que no tenemos, Totalmente. entonces estamos dejando de ver las cosas que sí tenemos. Y no es que nosotros no vayamos a trabajar el crecimiento personal. Claro. Sí, hay muchas cosas que yo puedo aprender. Así Yo es. no nací que aprendí cocinando. Yo puedo aprender a cocinar. Totalmente. Yo puedo aprender a maquillarme. Pero hay personas que les sale tan natural, tan fácil, porque es parte de su ellos. configuración. Totalmente. Y lo que dices es muy importante porque aquí en el mismo Romano sigue diciendo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de uno de los otros. Entonces, que esto nos dice que el talento que tiene Heidi, ¿verdad? O la competencia no es la misma mía. Entonces, si yo no me conozco y veo dónde yo soy buena, voy a pasarme el tiempo insistiendo en algo para lo cual no fui creada, porque yo soy única, soy especial, no tengo que correr la carrera de nadie, tengo que correr la propia carrera que Dios ha puesto delante de mí. Entonces, si en esas fortalezas yo digo, no soy buena cantando, yo soy buena hablando, entonces voy a dejar el canto a un lado y me voy a enfocar en hablar. Entonces ahí vamos a ver cómo fluimos, así mismo como aquella persona que le encanta cocinar, que le encantan danzar, porque encontraron su propósito por el cual fueron creadas. Así es. Y precisamente, por ejemplo, mencionabas el tema de una entrevista laboral. Precisamente en el mundo laboral, eso es lo que se busca a la hora de contratar una persona. Lo que se busca es cuál es la persona que tiene esas competencias ideales para desarrollar un puesto. Porque es que cada uno de nosotros es distinto, cada uno es diferente y Dios nos creó con un propósito particular. Si bien incluso podemos tener talentos similares, o sea, podemos tener el mismo talento para hablar,
el propósito de Dios para ti no es el mismo Totalmente. propósito que tiene para mí. El Totalmente. propósito será diferente porque tenemos muchas personas que cantan, pero el propósito de Dios con cada una de ellas es distinto. Tenemos muchas personas que hablan, pero el propósito de Dios para cada una de ellas es diferente. Y el Totalmente. primer enfoque a la hora de yo tratar de conocerme es ir a la fuente. Así es. Dios me creó, Dios me diseñó y Él es el que mejor me conoce. No Así hay es. nadie que me conozca mejor que Dios. Y mientras nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos va guiando hacia ese propósito que tiene para nosotros. Y a través de su Espíritu Santo nosotros podemos comenzar precisamente a identificar esas cosas que Dios nos ha dado, esas cosas con las que Así Dios es. nos ha dotado para nosotros desarrollarnos y ser de bendición para otras personas, porque no es solo para mi propio beneficio, sino para yo poder bendecir a A otras otros. personas. Totalmente. Y lo vemos en 1 de Pedro 4:10, donde dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que ese don, ese talento, esa competencia, la voy a utilizar no solamente para mí, sino para beneficio de los demás. Entonces, al hacerlo, voy a estar cumpliendo el propósito por el cual Dios me creó, por el cual fui creada. Entonces también yo siempre digo que esta pregunta, ¿quién soy?, es la oportunidad de vendernos en una entrevista de trabajo. Porque cuando usted le preguntan quién es usted, el entrevistador está buscando sus competencias. Y si usted no la conoce, usted dice, no, yo soy una persona, soy madre, soy esposa. No, el entrevistador está buscando sus competencias. Y Dios con nosotros también está buscando que nosotros descubramos ese talento, esa competencia por la cual Él nos creó para que sea usado en el reino. Amén. Entonces, ¿cómo puedo yo descubrir eso en lo, en lo que soy bueno, eso con lo que Dios me ha bendecido, me ha dotado? Eh, yo, por ejemplo, tengo cosas que me encanta hacerlas. Me encanta. Y si bien a veces puede haber cosas que me gusten, pero que no sean parte de mi talento, pero cuando es algo que es parte de tus fortalezas, de tus competencias, es algo que fluye casi de manera natural, algo que tú puedes Exacto. hacer sin demasiado esfuerzo, algo que tú puedes hacer y que te sale de manera natural. Y fluida, o sea, y que la gente así mismo, dicen un refrán por ahí, si haces lo que amas, no va a trabajar, porque es algo que tú lo vas a disfrutar. En realidad, lo disfruta. Y como dice, eso es lo que el Señor quiere, o sea, que disfrutemos el trayecto de esta vida, que disfrutemos el momento. Y por eso es bueno preguntarnos muchas veces antes de las debilidades, ¿verdad? ¿A dónde voy? Porque dicen por ahí que el que no sabe para dónde va, ya llegó, usted no va para ningún lado. Entonces, ¿cómo me enfoco? ¿Cómo enfoco mis metas? Conociendo mis fortalezas, porque ya me van a dar la dirección hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir, cuál es el objetivo de mi vida. Entonces, esto nos va a ayudar a tener un norte y a tener un objetivo. Mi meta es tal cosa, entonces voy a trabajar en pos de esto con estas competencias que tengo. Sí, y esas competencias, esas fortalezas que nosotros tenemos, si nosotros vemos la imagen que les estábamos presentando hace un momentito con relación a lo que es el FODA, aunque el FODA es una herramienta que se utiliza en la planificación estratégica empresarial, pues no significa que no podamos usarla para nosotros mismos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en los cuadrantes de arriba, nosotros tenemos los aspectos positivos, mientras que en el de abajo tenemos los negativos. De manera interna, nosotros tenemos fortalezas, pero de manera externa se nos van a presentar oportunidades.
Y esas oportunidades que se nos van a presentar en el camino, que se nos van a presentar en la vida, son esos factores externos que Dios incluso ha preparado a nuestro alrededor para que nosotros los podamos aprovechar. Son elementos que van a estar ahí y que se va a combinar esa habilidad que Dios me ha dado con esa posibilidad que está allá afuera de hacer algo, de conseguir algo, de lograr algo para lo que Dios me ha bendecido, para lo que Dios me ha dotado. Entonces, cuando yo logro identificar las oportunidades que tengo fuera y entonces me miro a mí mismo a lo interno, entonces me voy a dar cuenta, pero es que eso es algo que yo puedo hacerlo. Exacto. Es algo que yo puedo aprovechar. Y ahí tenemos una combinación ideal. Totalmente. Pero en nuestra vida no todos son bondades. Así es. Yo no soy tan excelente, que no tengo absolutamente nada malo en mí. De hecho, la Biblia me dice que tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros que no nos deja hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, aparte de mis fortalezas, yo voy a tener debilidades. Totalmente. Totalmente. Y esas debilidades son las que también me van a ayudar a saber que dependo de Dios en todo momento. Que dependo de Dios y tengo que correr a Él para poder solucionarla. Y tengo que poner de mi fuerza de voluntad para que esto mejore. Amén. Hay un pasaje que yo sé que tú lo tienes, pero que me encanta mucho, que es el apóstol Pablo. Pablo es uno de los personajes de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, que debe ser de inspiración para cualquiera de nosotros. Sin embargo, aún Pablo, con esa relación que tenía con Dios y todas esas grandes cosas que Dios hacía a través de él, tenía sus situaciones. Así mismo. Él tenía sus problemas, tenía sus debilidades. Y de la misma manera, todos nosotros vamos a tener aspectos a lo interno, temas en nosotros que van a querer funcionar como un grillete, como que te ponen un grillete en el pie para que tú no puedas avanzar. Entonces son cosas que de alguna forma van a querer impedir que tú avances en ese propósito que Dios tiene contigo. Así es. Y como dices de Pablo, ¿verdad? Él dice aquí, he orado 3 veces al Señor que me quite este aguijón. Y el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia, porque, ¿verdad? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces, así como dice Heidi, muchas veces hacemos esta pregunta también en entrevista, ¿y cuáles son sus debilidades? Y la gente se queda así como buscando, cuando estamos llenos de debilidades, señores. Entonces decimos, no, el perfeccionismo es una debilidad. Mire, eso no es una debilidad. Usted puede tomarla como una excusa en ese momento porque a lo mejor no conoce esas debilidades, pero así como tenemos fortalezas, hay debilidades y una debilidad puede ser que soy impuntual, un ejemplo. Si esa es una debilidad externa que va a traer amenazas a mi vida, porque si soy impuntual me pueden despedir del trabajo, voy a quedar mal en muchas ocasiones. Entonces, si ya yo conozco esa debilidad, voy a trabajarla, porque si la conozco no es justo que diga voy a seguir siendo impuntual. ¿Verdad? Entonces, si ya conozco esa debilidad, la voy a trabajar y voy a ser intencional en trabajarla. Un ejemplo, si tenemos problema con la mentira, que puede ser una debilidad, yo voy a decir, Señor, reconozco esta debilidad, está aquí, yo quiero mejorarla. Y me voy a hacer intencional en encontrarme hablando la verdad. Y cuando me encuentre hablando la mentira, entonces voy a tomar una acción para eliminar. Tengo que dejar de mentir. Y mira que ese tema de las debilidades, hay 2 factores importantes a la hora de nosotros trabajarlas. Hay algunas debilidades que yo las puedo trabajar yo misma, o sea, que yo puedo hacer una agenda, hacer un plan
para yo cambiar eso? Bueno, soy impuntual. En lugar de levantarme a esta hora, me voy a levantar 20 minutos antes. Voy a preparar algunas cosas el día anterior y por mí misma puedo trabajarlas. Sin embargo, hay otras debilidades para las cuales nosotros vamos a necesitar la ayuda de Dios, porque por nuestra propia cuenta, por más esfuerzo que hagamos, no lograremos, porque es que hay ciertas debilidades que están relacionadas con nuestra naturaleza pecaminosa, con esa imperfección que tenemos por nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando hablamos de debilidades, no necesariamente estamos hablando de cosas malas. No. Por ejemplo, yo no soy una persona muy sociable. A mí estar en grupos así, en interacción con la gente, no es algo que se me da. Exacto. Yo sé que esa es una debilidad en mí. No es que en sí mismo eso sea algo malo, no, claro, pero es algo que no me ayuda. Exacto. Entonces yo identifico esa situación en mí y yo tengo que buscar la manera de trabajarla. ¿Cómo la trabajo entonces? Exacto, entonces eso es muy importante porque ese punto, ¿verdad? Si no me gusta el grupo de personas, ya yo lo sé, eso es lo importante, porque entonces podemos obligarnos a ir a esos lugares y nos vamos a sentir incómodos. Totalmente. Entonces, ¿cómo la trabajo? Conociéndola, buscando herramientas y hay un momento, como dijiste, pidiendo esa ayuda al Espíritu Santo, de que nos ayude. Y hay un momento en que vamos a tener que aceptarla. Si no puedo estar donde hay mucha gente, voy a reducirlo porque ya me conozco, ¿verdad? Y en ese proceso le voy a ir pidiendo al Señor que me ayude en esta debilidad. Y va a llegar un momento que el Señor va a ir habilitando esa debilidad, convirtiéndose en una fortaleza. Incluso hay situaciones que Dios mismo utiliza para esas cosas que Él sabe que son debilidad en ti, Él mismo trabajarlas. Porque poniéndote el ejemplo de ese tema de la socialización, a veces tú eres una persona que tienes temor de hablar en público, que no te gusta hablar mucho, que no te gusta estar entre muchas personas y Dios precisamente te pone entonces en lugares donde tú tienes que interactuar con personas, Dios te pone en lugares donde tienes que hablar a otros, donde tienes que pararte enfrente de un grupo para hablar y de esa manera Dios mismo va ayudándote a trabajar con esas debilidades que hay en ti. Amén. Y así como dice su palabra, no hacen más que vencedores en esas áreas, porque aún nosotros tenemos la intención, ya la identificamos y vamos a asumir que la vamos a querer cambiar. Aún con miedo lo vamos a hacer. Porque, ¿verdad? Ser valiente no es la ausencia de miedo. Ser valiente es, aún con ese temor, aún con esto, yo voy a avanzar y voy a ir creciendo poco a poco en avanzar en esa debilidad. Amén. Entonces, asimismo como tenemos a lo externo oportunidades, a lo externo vamos a tener amenazas. Y lo peor que nos puede pasar en la vida es que se combine una amenaza con una debilidad. Porque cuando llega esa amenaza y se encuentra con nuestra debilidad, si nosotros no la hemos trabajado, pues fácilmente vamos a sucumbir, vamos a caer. La Biblia nos dice que nuestro adversario anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando llegan esas situaciones que están fuera, que nos pueden dañar, y nosotros no estamos preparados para afrontarlas, podemos caer, podemos tener un fracaso, podemos ser golpeados por la vida en diferentes aspectos. Así es, y por eso entonces es sumamente importante conocer esas fortalezas, conocer esas debilidades, conocer quién soy, para qué fui creado, a dónde voy, porque todo eso va a generar en nosotros un interés. Y vamos a estar evaluándonos, como dice la palabra, ¿verdad? Que pensemos con cordura de nosotros mismos. Mira, ya estoy mejorando esto, ya conozco tal detalle, ya sé por qué reacciono de tal manera. Entonces, esto nos va a dar herramientas en la vida para nosotros construir nuestra mejor versión y disfrutar el trayecto, ser intencional de aquellas cosas que queremos ver en nuestras vidas, porque nos pasamos años luchando con
cosas que no mejoramos porque no tomamos acción, no tomamos herramientas para mejorarlas. Sí, y hay un pasaje en la Biblia, que en este momento como no lo tenía en la lista, no recuerdo el pasaje exacto, pero le dice al Señor, dice, ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, hay situaciones, y por eso es que se lo dice al Señor, porque el Señor es quien mejor nos conoce, pero hay cosas que nosotros mismos no somos capaces de verlas en nosotros, y por eso también es bueno preguntarle a los demás, a esas personas que nos rodean, que están cerca de nosotros, que son parte de nuestra vida, que nos puedan decir cómo nos ven, cuáles son esas debilidades que ven en nosotros, porque las fortalezas nos las suelen decir, porque las personas nos elogian, pero a veces a las personas como que les da un poquito de temor decirnos las cosas en las que no andamos tan bien. Pero es bueno preguntar, preguntarle a la gente para ver en qué yo puedo mejorar, en qué tú crees que yo podría mejorar. Puede ser en medio de una situación que se dio en un momento determinado, ahí mismo, o puede ser en un momento donde ni siquiera ha pasado nada todavía. Claro, y es muy importante eso que dice, y preguntarlo con las personas de la casa. Porque yo siempre digo eso mismo, nuestras batallas son más con quién vivimos. Eso, preguntarle cómo puedo mejorar, qué cosas estoy haciendo mal y cómo podría yo mejorar esta área, porque es muy importante. Y también en nuestro tiempo devocional preguntarle al Señor, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y escudriñame. Y mira, ¿verdad? A ver si hay en mi pensamiento de mal, porque muchas veces el corazón es engañoso. La Biblia lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Exacto, entonces preguntarle al Señor, Señor, ¿cuáles son esas cosas que tú también quieres que yo cambie? Examíname, escudriñame, ven, vamos a hablar de esto, porque es muy importante. Sí, y precisamente pues me gustaría cerrar con ese versículo del Salmo 39, no sin antes darte las gracias por estar aquí conmigo en el día de hoy. Ha sido muy grata la compañía. Yo sé que para cada una de las personas que nos escuchan también ha sido muy grata la conversación. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Amén. Y el Salmo entonces 139, en su versículo 23, precisamente dice versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios te bendiga.